Bienvenido a mi canal, agradece y suscríbete. Para más historias, disfruta de la visualización. El descenso de Adrián fue todo menos suave. La nave vibraba con cada ráfaga de viento eléctrico que atravesaba la atmósfera rojiza del planeta. Los sistemas de alerta no dejaban de parpadear, y la pantalla principal le mostraba constantes advertencias en idiomas que ni siquiera él reconocía. Cuando por fin logró maniobrar entre las montañas de cristal negro que se alzaban como colmillos, la nave se precipitó contra la superficie con un estruendo sordo. El impacto lo sacudió hasta los huesos. Se liberó del arnés, tambaleándose, y abrió la escotilla con esfuerzo. Un aire espeso, cargado de un aroma dulce y metálico a la vez, lo envolvió de inmediato. Cada inhalación parecía recorrerle la garganta con calor líquido. El paisaje era surrealista, árboles con corteza carmesí que latían como si fueran corazones expuestos, riachuelos de savia azul brillante que serpenteaban bajo la tenue luz de una luna esmeralda. Todo el planeta parecía vivo, observándolo. Adrián no había tenido intención de caer allí. Su misión era rutinaria, un reconocimiento en las rutas comerciales cercanas al borde del sector prohibido. Pero algo, quizás una atracción gravitatoria anómala, lo había arrastrado sin remedio. Ahora, estaba atrapado. Avanzó con cautela, con el uniforme todavía intacto aunque cubierto de polvo y rasgaduras menores por el aterrizaje. El suelo vibraba bajo sus botas, como si respondiera a cada uno de sus pasos. La sensación de estar siendo observado lo acompañaba en silencio. Fue entonces cuando escuchó los susurros. No eran palabras claras, sino notas melódicas que parecían rozarle los oídos y colarse en su mente. Se giró, pero no vio nada. El aire volvió a vibrar, esta vez con un eco femenino, como un canto lejano que se transformaba en risa. Las sombras entre los árboles comenzaron a moverse. Adrián dio un paso atrás, su mano instintivamente buscó el cuchillo de supervivencia en el cinturón. La vegetación se apartó con un crujido, revelando 3 siluetas femeninas que emergieron con la misma gracia que depredadores nocturnos. Eran altas, mucho más que él, con piel plateada que reflejaba la luz esmeralda como si fuera un espejo líquido. Sus cabellos eran largos, ondulantes, de un blanco perlado que brillaba con cada movimiento. Los ojos, grandes y luminosos, se fijaron en él con un hambre imposible de confundir. Adrián tragó saliva. Aquellas criaturas eran hermosas, de una belleza que intimidaba, y al mismo tiempo transmitían un peligro latente. Sus vestiduras eran ligeras, casi translúcidas, adornadas con símbolos que parecían vivos, moviéndose lentamente como tinta en el agua. Una de ellas se adelantó. Su andar era seguro, silencioso, y sus labios se curvaron en una sonrisa cargada de misterio. Sus ojos, de un azul profundo como el océano en la noche, lo atraparon al instante. «Eres real», susurró en un idioma extraño, pero Adrián lo comprendió como si la voz hubiera hablado dentro de su mente. El corazón le dio un vuelco. La criatura extendió una mano hacia él, sus dedos largos y delicados brillando con un resplandor tenue. «Un varón humano», murmuró otra, con un tono más grave, mezcla de fascinación y duda. El aire se volvió más denso, la presión de sus miradas lo rodeó como una trampa invisible. Adrián sabía que había cruzado un límite del que quizá no habría retorno. Pero lo que más lo perturbó no fue el peligro, sino el extraño magnetismo que aquellas mujeres ejercían sobre él, un llamado instintivo que su cuerpo reconocía aun cuando su mente gritaba cautela. El encuentro prohibido apenas comenzaba. Adrián permanecía inmóvil, con el pulso acelerado, mientras las 3 mujeres alienígenas lo rodeaban. La más cercana, la de ojos azules intensos, avanzó un paso y se detuvo frente a él. El aire se llenó de un perfume extraño, dulce y embriagador, como si cada partícula de oxígeno hubiese sido filtrada a través de flores nocturnas. La mujer inclinó la cabeza, estudiándolo con una mezcla de curiosidad y deseo. Sus labios se abrieron apenas, y su voz volvió a sonar en su mente, clara y envolvente. «Soy Celira. Y tú, eres algo que no debería existir aquí». Sus palabras lo estremecieron. Adrián quiso retroceder, pero la mirada de Celira lo atrapaba con una fuerza invisible. La criatura levantó la mano, y sin pedir permiso, rozó con la punta de sus dedos el borde del uniforme humano. Era un contacto leve, casi inocente, pero Adrián sintió una descarga recorrerle el cuerpo como si un rayo lo hubiera atravesado. Los dedos de Celira se movieron lentamente, delineando los pliegues del uniforme con precisión. No parecía interesada en la tela en sí, sino en lo que ocultaba debajo. Cada caricia era inquisitiva, como la de alguien que estudia un objeto desconocido, aunque en sus ojos brillaba un fuego que iba mucho más allá de la curiosidad científica. Su piel es cálida,
murmuró, ahora en voz alta, para que sus compañeras también escucharan. La segunda doncella, de ojos verdes y cabellos que se agitaban como algas bajo el agua, se acercó y colocó una mano sobre el hombro de Adrián. La presión era firme, casi posesiva. La tercera, de mirada dorada y expresión traviesa, soltó una risa suave y dio un paso alrededor de él, observando cada detalle como un depredador que mide a su presa antes de devorarla. El cuerpo de Adrián estaba en tensión. Sabía que un movimiento brusco podía desencadenar violencia, pero quedarse quieto lo hacía sentirse aún más vulnerable. Respiró hondo, tratando de mantener la calma, aunque la proximidad de aquellas mujeres lo confundía. No solo eran peligrosas, eran seductoras, irresistiblemente seductoras. Celira, sin apartar sus ojos de los de él, deslizó la palma por el pecho del uniforme hasta detenerse en el centro. Allí, apoyó la mano abierta, sintiendo el latido frenético de su corazón. Sus labios se curvaron en una sonrisa de satisfacción. Tiemblas, humano, pero no de miedo. Las otras dos doncellas se rieron suavemente, como un eco musical. La de ojos dorados pasó sus uñas por la tela del uniforme, trazando líneas que dejaron marcas superficiales. Adrián contuvo un jadeo. La tensión se mezclaba con una extraña excitación que no podía reprimir. Celira acercó sus labios a su oído, tan cerca que su aliento tibio le erizó la piel. Hay algo en ti que despierta a nuestro clan. Algo que no conocemos, algo que nuestro instinto desea. Su voz sonaba como un hechizo imposible de resistir. Adrián sintió que el mundo alrededor se desdibujaba, como si el planeta entero hubiera quedado en silencio para observar únicamente esa escena. Las manos de Celira descendieron lentamente hacia su cintura, explorando cada línea de su cuerpo con un hambre contenida. Las otras dos doncellas se inclinaron también, sus dedos deslizándose sobre sus brazos, su cuello, sus hombros. Cada toque parecía arrancarle parte de su voluntad. El uniforme, su última barrera, ya no parecía seguro. Y Adrián comprendió que, con ellas, nada volvería a hacerlo. El corazón del humano golpeaba como un tambor, resonando en su pecho y en la mirada de las tres alienígenas, que lo rodeaban como si fueran llamas devorando un tronco seco. El peligro y el deseo se habían fundido en un solo instante. Adrián apenas podía respirar. Las tres doncellas lo habían cercado por completo, tan cerca que sus cuerpos lo rozaban con cada movimiento. El aire estaba impregnado de su aroma, una mezcla de savia dulce y ozono, que lo embriagaba y hacía imposible pensar con claridad. Celira, la de ojos azules, lo observaba con una intensidad casi dolorosa. Su mano seguía presionando el centro del pecho de Adrián, escuchando cada golpe de su corazón como si fuera una melodía que solo ella podía interpretar. De pronto, inclinó la cabeza y lo besó en la mandíbula. No fue un beso humano, sino un roce prolongado de sus labios incandescentes que le dejó la piel ardiendo. La de ojos verdes sonrió, divertida por la reacción de Adrián, y deslizó los dedos hacia el cuello del uniforme, acariciando la tela con delicadeza. Sus uñas finas se engancharon en las costuras, y un chasquido suave anunció que la primera línea de defensa se había roto. Adrián tensó los músculos, pero una voz interna le dijo que resistirse era inútil. A su alrededor, el bosque mismo parecía guardar silencio, como si cada criatura esperara el desenlace de aquella escena. La doncella de ojos dorados fue más atrevida. Rodeó a Adrián por detrás y pegó su cuerpo al suyo, aprisionando sus brazos con una fuerza que no se correspondía con su apariencia delicada. Su respiración cálida se deslizó por su nuca, mientras sus manos exploraban sin piedad el torso cubierto de tela. No necesitamos este obstáculo, murmuró con voz ronca, y antes de que él pudiera reaccionar, tiró con violencia. El uniforme se desgarró en un sonido brutal, como si la tela hubiera implorado clemencia. Los jirones cayeron alrededor, dejando su pecho y abdomen expuestos a la mirada voraz de las tres. Celira bajó los ojos lentamente, recorriendo cada línea de piel desnuda. Sus pupilas se dilataron, brillando con un fulgor casi animal. Extendió la mano y acarició la piel descubierta, con un gesto que combinaba ternura y posesión. «Es perfecto», susurró con un estremecimiento que contagió a las otras. La doncella de ojos verdes se inclinó y pasó la lengua suavemente por el hombro desnudo de Adrián. El contacto húmedo y caliente lo sacudió como una descarga eléctrica. Sintió que su cuerpo respondía instintivamente, mientras su mente aún luchaba contra la idea de que estaba perdido en un juego que no podía controlar. La de ojos dorados, sin dejar de sujetarlo, le mordió suavemente el cuello, lo suficiente para hacerle soltar un jadeo que arrancó una risa de placer a las tres. Adrián intentó hablar, exigir respuestas,
pero las palabras se ahogaron en su garganta. Ellas no buscaban explicaciones, no pedían permiso. Eran dueñas de la situación, y él lo comprendió al ver cómo sus uniformes translúcidos vibraban, revelando la silueta de cuerpos diseñados tanto para la batalla como para la seducción. En ese instante, supo que su vida había cambiado para siempre. No era un prisionero, no era un explorador perdido. Era el centro de un ritual que no comprendía, un deseo ancestral que aquellas mujeres habían esperado demasiado tiempo. Y todo había comenzado con los jirones de su uniforme cayendo al suelo como hojas muertas. El pecho de Adrián se alzaba con respiraciones agitadas mientras los jirones de su uniforme colgaban inútiles de su cuerpo. Celira no apartaba los ojos de él, los recorría con la devoción de quien contempla un objeto sagrado. La de ojos verdes y la de dorados lo tocaban sin miedo, explorando cada centímetro de su piel, como si quisieran memorizarlo en silencio. Pero de pronto Celira levantó la mano, y las otras dos se detuvieron. El aire se volvió más pesado, como si la selva misma contuviera el aliento. La doncella de ojos azules se acercó hasta que su frente casi rozó la de Adrián. Su voz, grave y melodiosa, vibró directamente en su mente. Debes saber la verdad. No eres un simple visitante caído del cielo. Para nosotras, eres algo más, eres la última esperanza de un pueblo condenado. Adrián entrecerró los ojos, intentando comprender. Su instinto le pedía desconfiar, pero la intensidad con la que ella lo miraba lo obligaba a escuchar. Nuestro clan nació en medio de guerras interminables, continuó Celira, mientras acariciaba su mejilla con suavidad. Las mujeres fuimos diseñadas para resistir, para luchar, para sobrevivir. Pero nuestros varones se extinguieron. Sus cuerpos no soportaron las generaciones de batallas, ni los experimentos que nuestros ancestros realizaron. Hace siglos que no nace uno. La doncella de ojos verdes bajó la mirada y añadió en un susurro dolido. Vivimos rodeadas de abundancia, pero estamos marchitas por dentro. Nuestros cuerpos anhelan un vínculo que ya no existe en nuestro mundo. Adrián sintió un nudo en la garganta. El recuerdo de sus manos recorriéndolo, sus labios reclamando su piel, adquirió un sentido distinto. No era solo curiosidad, era desesperación. Celira continuó, con una pasión que vibraba en cada palabra. Cuando apareciste, supimos lo que eras. No solo un varón, sino un humano, fuerte, distinto, con sangre que late como fuego. Tu presencia nos sacudió hasta el alma. Y lo que comenzó como necesidad, ahora es algo más. Se inclinó de pronto y lo besó. Esta vez no fue un roce tímido, sino un contacto ardiente, hambriento, que lo obligó a ceder. Sus labios lo atraparon con una fuerza que lo quemaba, y Adrián, contra toda lógica, respondió. La electricidad entre ambos se expandió como un incendio descontrolado. Las otras dos doncellas no se quedaron atrás. La de ojos dorados tomó la mano de Adrián y la llevó contra su pecho, presionando su piel palpitante bajo la tela translúcida. La de ojos verdes deslizó los labios por su cuello, arrancándole un gemido involuntario. Adrián intentó hablar, protestar, pero cada palabra se deshacía bajo el peso de sus caricias y de la confesión que aún resonaba en su cabeza. Ellas estaban al borde de la extinción. Él era su salvación, aunque no lo hubiese pedido. El bosque entero parecía vibrar con esa revelación. Los árboles latían más rápido, los riachuelos de savia brillaban con más intensidad, y un coro de criaturas invisibles cantaba como si la naturaleza celebrara aquel encuentro. Celira apoyó la frente en la de él, con la respiración agitada. Ya no se trata de elección, Adrián. Se trata de destino. Has despertado algo en nosotras que jamás volverá a dormir. Y en la oscuridad ardiente de esa confesión, el deseo se entrelazó con la verdad, sellando un pacto invisible entre él y las tres doncellas alienígenas. El sol esmeralda se hundió lentamente tras las montañas de cristal y el bosque se iluminó con luces bioluminiscentes. Cada hoja, cada flor, cada vena de los árboles comenzó a brillar como si 1000 estrellas hubiesen descendido a la superficie. Adrián caminaba con las doncellas, aún confundido, mientras ellas lo guiaban hacia una gruta escondida entre raíces gigantes. La caverna era vasta, con paredes que respiraban un resplandor azul suave. El aire dentro era más cálido, impregnado de aromas dulces que excitaban los sentidos. Adrián sintió que el ambiente lo envolvía, como si el mismo planeta conspirara para acorralarlo en esa intimidad inevitable. Celira fue la primera en acercarse. Sus manos largas y delicadas tocaron el pecho desnudo de Adrián, aún marcado por los jirones del uniforme. Lo empujó suavemente hacia una roca cubierta de musgo brillante, obligándolo a sentarse.
Su mirada no era de simple curiosidad ya, sino de hambre contenida, de un anhelo que se desbordaba. No entiendes lo que significas para nosotras, murmuró mientras se inclinaba y rozaba sus labios con los de él. Esta vez Adrián no se resistió. El beso fue profundo, ardiente, cargado de una necesidad que lo dejó sin aliento. La doncella de ojos verdes se arrodilló a su lado, sus cabellos blancos rozándole la piel. Sus dedos exploraban con devoción cada línea de su cuerpo, desde sus brazos hasta el abdomen marcado por la tensión del combate. Su calor es real, susurró, con un asombro reverente. Y luego pasó la lengua por su piel, dejando un rastro húmedo que lo hizo estremecer. La de ojos dorados, más atrevida que las otras, se acomodó detrás de él y deslizó sus labios por su cuello, mordiendo con suavidad. El sonido que escapó de la garganta de Adrián fue un jadeo ahogado, pero en vez de apartarse, su cuerpo reaccionó, entregándose a ese fuego imposible de ignorar. Los tres cuerpos alienígenas lo rodearon, presionándose contra él, iluminados por la luz azulada de la gruta. Cada caricia era más atrevida que la anterior, cada beso más profundo, cada respiración más urgente. El calor se intensificaba hasta el punto de que la atmósfera parecía arder. Celira se separó un instante, sus ojos azules centelleando. Nuestros cuerpos brillan cuando el deseo nos consume. Y contigo, arden. Como si sus palabras fueran una orden, las pieles de las tres comenzaron a emitir un resplandor suave. Tonos plateados, verdes y dorados vibraban en el aire, pintando la gruta con luces en movimiento. Adrián se vio envuelto en aquella danza de colores, atrapado en un espectáculo hipnótico de pasión alienígena. Los movimientos se volvieron más desesperados. Los besos, más profundos. Las manos, más posesivas. Adrián ya no podía distinguir entre lo que era real y lo que era un sueño febril. Solo sabía que las tenía a ellas, que lo reclamaban como suyo, y que su cuerpo respondía con la misma intensidad. La gruta entera pareció vibrar con la unión. Los ecos de sus gemidos, de sus respiraciones descontroladas, se confundieron con el murmullo del bosque que resonaba fuera. Las luces bioluminiscentes se intensificaron, hasta que el lugar parecía un templo sagrado dedicado a un rito prohibido. Adrián cerró los ojos y se dejó llevar, consciente de que esa noche lo cambiaría para siempre. No era solo deseo lo que compartían, era un pacto, una fusión que unía a un humano con tres mujeres de un mundo condenado. Y en ese fuego prohibido, las doncellas encontraron algo que creían perdido desde hacía generaciones, la esperanza de renacer. El amanecer llegó teñido de un rojo profundo. Los rayos de la luna esmeralda daban paso a un sol que ardía como fuego líquido, tiñendo la selva entera de un resplandor violento. Adrián despertó con el cuerpo aún caliente, rodeado de las tres doncellas que dormían a su lado, exhaustas y abrazadas a él como si temieran que desapareciera al abrir los ojos. Por un instante, el silencio parecía sagrado. Los árboles pulsaban con su latido lento, las corrientes de savia brillaban suavemente, y el bosque respiraba en calma. Pero esa paz no duró. Un sonido metálico, seco, retumbó desde la distancia, como un tambor de guerra. Luego vino otro, y otro, hasta que todo el suelo comenzó a vibrar con un ritmo ominoso. Las doncellas despertaron de inmediato. Celira se incorporó, los ojos azules encendidos por una mezcla de miedo y furia. La de ojos verdes tomó la mano de Adrián con fuerza, como si quisiera anclarlo a ella. La de ojos dorados, más impulsiva, se levantó y extendió el brazo hacia la entrada de la gruta. Los guardianes del clan, nos han encontrado. El corazón de Adrián se aceleró. Un instinto profundo le dijo que aquello no eran simples cazadores. Eran ejecutores. Y habían venido por él. El primer guerrero apareció entre los árboles. Su silueta era enorme, cubierta por armaduras negras que parecían fundirse con la corteza viva del bosque. Portaba una lanza de energía cuya punta brillaba con un fulgor mortal. Tras él, docenas más emergieron como sombras, sus pasos sincronizados, sus rostros ocultos tras máscaras que no mostraban piedad alguna. La gruta se iluminó con reflejos rojos cuando levantaron sus armas al unísono. El aire se cargó de electricidad, cada chispa desgarrando el silencio como un presagio. Traidoras, retumbó una voz profunda, amplificada por un dispositivo en la armadura del líder. Han mancillado la pureza del clan. Han osado unirse a un extranjero. Celira avanzó, erguida y desafiante, aunque la tensión de sus manos revelaba el miedo que intentaba ocultar. No es un extranjero. Es nuestro destino. El líder giró la lanza, apuntando directamente hacia Adrián, que aún se encontraba medio cubierto por los jirones de su uniforme. Entonces, morirá.
y vosotras seréis desterradas al vacío. La de ojos verdes dio un paso al frente, colocándose entre Adrián y las armas enemigas. Sus labios temblaban, pero su voz fue firme. No permitiré que lo toquen. La de ojos dorados soltó una carcajada amarga, alzando los brazos como si desafiara al ejército entero. ¡Que vengan! Verán que no somos tan dóciles como creen. Los guerreros avanzaron, y cada paso suyo hacía temblar el suelo. Adrián sintió la urgencia del momento, debía actuar. Sus músculos aún dolían de la intensidad de la noche pasada, pero su mente estaba más despierta que nunca. Se puso en pie lentamente. No tenía armas, salvo un cuchillo corto aún sujeto a su cinturón. Sin embargo, había algo en su interior que ardía como una llama salvaje. Era más que adrenalina, era la necesidad de protegerlas, de no dejar que fueran sacrificadas por el vínculo que habían forjado con él. Selira lo miró y asintió, como si pudiera leer sus pensamientos. Lucha con nosotras. El líder de los guardianes levantó la lanza y pronunció la sentencia final. Que el humano sangre sobre esta tierra maldita. El aire se desgarró cuando las primeras lanzas brillaron en dirección a la gruta. Adrián se lanzó hacia adelante, sus sentidos agudizados, el corazón rugiendo como un tambor de guerra. Aquella mañana no sería de sumisión ni de muerte. Sería el inicio de una batalla imposible. Y por primera vez desde que había caído en ese planeta, Adrián entendió que su presencia allí no era un accidente. Era una declaración de guerra. Las lanzas de energía iluminaron la entrada de la gruta con destellos mortales. Cada descarga golpeaba la roca, levantando chispas y fragmentos incandescentes. Adrián se adelantó sin pensar, sus reflejos humanos afilados por la desesperación. El cuchillo que llevaba en el cinturón parecía insignificante contra aquellas armas, pero lo empuñó con la fuerza de alguien que no piensa rendirse. Los guardianes irrumpieron en oleadas. El primero arremetió con su lanza, confiado en la superioridad de su armadura. Adrián esquivó hacia un costado, con un movimiento rápido, hundió el cuchillo entre las placas que protegían la axila. Un rugido metálico llenó la gruta y el coloso cayó de rodillas, sorprendido de que un humano, desarmado y malherido, hubiera encontrado un punto débil. Selira no perdió tiempo. Sus ojos azules se encendieron como brasas y lanzó un grito que hizo vibrar el aire. Una onda invisible salió de su cuerpo, derribando a dos guerreros cercanos. La de ojos verdes extendió las manos y las raíces vivas de la gruta obedecieron, enrollándose como serpientes en torno a las piernas de los invasores. La de ojos dorados se lanzó al combate con una ferocidad animal, sus uñas se alargaron en garras luminosas que rasgaron armaduras con facilidad. Adrián sintió que la batalla lo devoraba. Los movimientos de su cuerpo fluían con una precisión instintiva, como si cada fibra de músculo supiera exactamente qué hacer. Esquivó un golpe descendente y con el mismo impulso arremetió contra el guerrero, usando el peso del enemigo en su contra para derribarlo. Con las rodillas sobre su pecho, lo golpeó una y otra vez hasta que la máscara se agrietó y la criatura quedó inerte. Los demás guardianes dudaron. Nunca habían visto a un humano, y menos a uno capaz de combatir con semejante brutalidad. Esa vacilación fue suficiente para que Selira y sus hermanas desataran toda su furia. La gruta se transformó en un torbellino de luces y gritos. La de ojos verdes liberó un rugido, y del suelo brotaron espinas cristalinas que atravesaron a tres guerreros de lado a lado. La de ojos dorados se movía tan rápido que parecía una sombra enloquecida, desgarrando viseras y arrancando armas de las manos enemigas. Selira, con la frente cubierta de sudor y el pecho agitado, canalizaba ráfagas de energía pura que derribaban filas enteras. Adrián peleaba como si hubiera nacido en ese planeta. Cada golpe suyo estaba cargado de rabia, pero también de propósito. No era solo supervivencia, era protección, era amor. Cuando veía a una de las doncellas en peligro, su fuerza se duplicaba. Rompió una lanza con las manos desnudas, arrancó a un enemigo de su montura viva y lo lanzó contra la roca hasta escuchar cómo la armadura se resquebrajaba. El líder de los guardianes avanzó finalmente. Más alto que todos los demás, su armadura vibraba con símbolos arcanos, y su lanza desprendía un fulgor rojo como el fuego de una estrella. Su voz resonó como un trueno. Eres un error en este mundo, humano. Y todo error debe ser borrado. Se lanzó sobre Adrián con una velocidad brutal. El choque fue devastador, la lanza atravesó la roca donde él estaba un segundo antes. Adrián rodó por el suelo, levantando polvo, y contraatacó con un salto que lo llevó a estrellar el hombro contra el torso del gigante. La armadura resistió, pero el impacto lo hizo retroceder unos pasos. Las doncellas intentaron unirse a la lucha,
pero el líder las apartó con un golpe de energía que las lanzó contra las paredes de la gruta. Selira gritó de dolor, y esa visión encendió algo dentro de Adrián. El calor en su cuerpo aumentó, sus músculos se tensaron hasta el límite, y un rugido gutural brotó de su garganta. El humano ya no era un hombre luchando por su vida, era una fuerza desatada, un animal dispuesto a destrozar todo lo que amenazara a las mujeres que lo habían reclamado. Saltó hacia el líder, esquivó un nuevo intento de lanza y con una fuerza salvaje atrapó el asta con ambas manos. La energía chisporroteó, quemándole la piel, pero no soltó. Con un grito desgarrador, arrancó el arma de las manos del guardián y la quebró en dos frente a sus ojos. El silencio cayó un instante. Los guerreros restantes retrocedieron, horrorizados. Nadie había visto a un humano romper un arma de energía con sus propias manos. Adrián, cubierto de sudor y sangre, levantó la mirada hacia el líder, que tambaleaba sin comprender lo que acababa de ocurrir. No soy tu error. Soy tu final. La gruta entera vibró con esa declaración. El destino de todos pendía de un hilo. El eco de la lanza rota aún resonaba en la gruta como un trueno atrapado en las paredes vivas. El líder de los guardianes, atónito, retrocedió unos pasos, incapaz de aceptar que un simple humano hubiera destrozado el arma sagrada de su clan. Los guerreros restantes, debilitados y heridos, intercambiaron miradas de miedo. La imagen de Adrián, con el torso desnudo, sangrando, iluminado por la bioluminiscencia del bosque y rodeado por las tres doncellas, no era la de un intruso. Era la de un elegido. El líder rugió, levantando sus puños para atacar de nuevo, pero Selira se interpuso. Sus ojos azules ardían con determinación, y sus manos se alzaron, liberando un torrente de energía luminosa que lo envolvió como cadenas invisibles. La de ojos verdes invocó raíces que surgieron del suelo y atraparon sus piernas, inmovilizándolo. La de ojos dorados saltó sobre su espalda, hundiendo sus garras brillantes en la armadura hasta hacerla crujir. Adrián avanzó lentamente, cada paso resonando como el de un juez dictando sentencia. El líder, atrapado y debilitado, lo observó con odio y, por primera vez, con miedo. Tu tiempo terminó, susurró Adrián, y con un último golpe de puño lo derribó al suelo. El estrépito del coloso retumbó en toda la gruta. El silencio se extendió. Los pocos guardianes supervivientes retrocedieron, soltando sus armas y huyendo hacia la selva, desapareciendo entre la niebla. Habían comprendido que ya no podían vencer. Adrián cayó de rodillas, exhausto, jadeando como si hubiera corrido durante días. Su cuerpo estaba cubierto de heridas, pero ninguna era tan fuerte como el ardor de su espíritu. Selira corrió hacia él y lo tomó entre sus brazos, sosteniéndolo con una ternura desesperada. Sus labios temblaban mientras lo besaba en la frente, murmurando en su oído. Nos salvaste, contra todo, nos salvaste. La de ojos verdes se arrodilló a su otro lado, tomando su mano con delicadeza, acariciando los nudillos ensangrentados. No eres de nuestro mundo, Adrián, pero ahora perteneces a nosotras. La de ojos dorados lo abrazó desde atrás, apoyando la frente en su espalda, sollozando con una emoción que pocas veces había mostrado. Nadie más podrá arrebatarnos lo que hemos encontrado contigo. El bosque respondió con un murmullo profundo, como si el planeta mismo aprobara lo que había ocurrido. Las luces bioluminiscentes se intensificaron, iluminando la gruta con un resplandor cálido y envolvente. La savia azul que corría por las venas de los árboles brillaba con fuerza, como un río de estrellas. Adrián levantó la mirada hacia ellas. En los ojos de Selira, verdes y dorados junto a los de sus hermanas, encontró no solo gratitud, sino amor. Amor puro, ardiente, nacido en medio del caos y la desesperación. Los labios de Selira se unieron a los suyos en un beso largo, cargado de promesas. Las otras dos se unieron, rodeándolo con sus cuerpos, como si en ese abrazo fundieran tres almas en una sola. El calor de sus pieles, la suavidad de sus caricias y la intensidad de sus miradas sellaron un pacto que no necesitaba palabras. El amanecer iluminó el horizonte. La guerra había terminado para ellos. Los guardianes ya no volverían, y aunque la tribu los considerara traidores, habían encontrado algo más fuerte que cualquier tradición, habían encontrado una nueva vida. Adrián cerró los ojos y sonrió, por primera vez desde que su nave había caído en ese mundo. Ya no estaba perdido. Estaba en casa. Selira lo besó de nuevo, con lágrimas resplandecientes en los ojos. Nuestro futuro comienza hoy. El bosque entero pareció aplaudir con su luz, mientras las tres doncellas lo abrazaban más fuerte. Juntos, entre besos, promesas y el calor de un amor imposible,
comprendieron que nada ni nadie podría separar lo que habían construido en medio del caos. Y así, en un planeta extraño, rodeados de peligro y maravilla, un humano y 3 doncellas alienígenas encontraron lo que ningún guerrero había logrado jamás, un destino compartido, sellado por el amor. El final fue feliz, porque incluso en la galaxia más oscura, la pasión y la unión podían encender la luz más brillante.